Buenas tardes. Bueno, no me queda más que darle gracias a Dios por todas las oportunidades que Él me ha dado, porque la verdad es que Él me ha dado demasiadas oportunidades que no he merecido, porque la verdad es que uno no merece las oportunidades que Dios le da. Pero bueno, aquí estamos delante de su presencia para darle gracias a Él por todas las bendiciones que nos da a todos también, porque si estamos vivos, si todavía no tenemos la oportunidad de reivindicarnos con Él, es porque Él nos ama y nos está dando la oportunidad. Así es que entonces los invito a todos a ponerse a cuentas con Dios. Ponerse a cuentas con Dios no es llegar y ser perfecto, porque la perfección en la humanidad no existe, pero sí, por lo menos dejarse guiar por Él, seguirlo, amarlo, proteger, agradecerle, protegerlo no, sino agradecerle que Él tiene esa piedad y esa misericordia con nosotros. Muchas veces somos malagradecidos o muchas veces no, somos malagradecidos siempre, porque queremos lo mejor de lo mejor y sabemos que Él es un Dios creador, que es el dueño de todo y queremos más de lo que Él nos da, pero sin ningún esfuerzo, sin, sin seguirlo, sin creerle. Es cierto, le creemos, pero solamente para que nos bendiga, nada más. No le creemos cuando nos está corrigiendo, no le creemos cuando la adversidad llega a nuestras puertas, no le creemos cuando la enfermedad llega y nos toca. Y no es así. Nosotros tenemos ejemplo en Job, cuando la adversidad le llegó en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, él no claudicó. Así es que entonces nosotros debemos imitar a todos estos personajes de la Biblia, tratar de sacar de nosotros lo mejor delante de Dios, pero no es fácil, la tarea no es fácil y uno trata por todos los medios de ser cada día un poquito mejor, pero las circunstancias alrededor de uno tal vez le dicen a uno no puede, mejor no lo haga o siga siendo como era, pero no. Debemos creerle al Señor, debemos confiarle en Él, tener la mirada puesta en Él y tratar por todos los medios de ser un poquito mejor cada día. Pues hoy, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro, vamos a ver las guerras de Israel. Siempre tratando de abarcar todas las veces que Dios mandó supuestamente a matar a su pueblo, mandó a su pueblo a enfrentar a través de la guerra y las armas a otros pueblos. Y para nosotros es muy difícil entenderlo. Y no queremos dejar ni un solo punto por fuera, porque siempre hay alguien que recurre a esos puntos y le dice, entonces, ¿por qué en tal lugar dice tal cosa? O en tal lugar dice tal otra. Y si uno no conoce el tema, queda con manos arriba y no sabe qué es lo que tiene que contestar. Pues hoy estamos tratando vamos a tratar por todos los medios de cumplir todas estas enseñanzas que nos deja la Biblia, en donde presentan a Dios como un Dios castigador, un Dios malo, un Dios iracundo que no protege a los que no le siguen. Y las cosas no son así. Pues hoy vamos a ver las guerras de Israel, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor y al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender mejor el tema y a aplicarlo mejor a nuestras vidas y cambiar nuestro concepto en nuestra mente que nosotros tenemos de Dios. Así es que entonces vamos a elevar una plegaria al Señor, donde quiera que usted esté, doble rodillas o incline su rostro para elevar junto conmigo esta oración al Señor. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todas las oportunidades que nos das. Gracias por el conocimiento de la palabra. Gracias por todas las enseñanzas que nos das. Gracias por mostrarnos tu carácter, así como se lo mostró a Moisés cuando te pidió en el monte de Sinaí que le mostrara cómo eras y le mostraste cómo eras.
pues hoy estamos aquí delante de tu presencia para pedirte, por favor, que nos ayudes a entenderte cada día mejor y a ver tu carácter cada día mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con las guerras de Israel. Ved aquí al Dios vuestro. Parecería inútil ahora discutir las guerras de Israel después de las consideraciones dadas aquí de los métodos de Dios, porque ya hemos visto a través de todas las programaciones anteriores que el Dios no es malo, que Él no es castigador. Entonces pareciera como que uno redunda y repite el mismo tema, pero en cada tema se aplican circunstancias diferentes, porque de acuerdo a la circunstancia dada que pasan las cosas y pasaron las cosas y que se estudian también. Pues parecería inútil discutir acerca de las guerras de Israel, dado que hemos visto los métodos de Dios en la situación donde los hombres habían tomado el trabajo de Dios en sus propias manos. La verdad de la relación de Dios con Israel en estas cosas debe ser ahora patente. Sin embargo, algunos pueden hallar dificultad para hacer esa conexión, porque entonces uno dice, bueno, aquí fue porque los sodomitas hicieran esto y entonces pasó lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Sí, pero ahí fue porque hicieron el becerro de oro. Sí, porque Coreito hizo tal cosa y Datán hizo tal otra. Pero aquí vamos a ver, pero ¿qué pasó con las guerras de Israel? Ay, era un pueblo que tenía que defenderse y defenderse a sí mismo. ¿Y cómo lo iba a hacer si no era a través de las armas? Pues eso es lo que vamos a analizar hoy. El hecho de que Israel saliera para pelear y matar a sus enemigos, dando muerte a hombres, mujeres y niños, ovejas, cabros, bueyes y asnos y otros seres vivientes, no es el problema real. Eso surgió cuando Dios mandó que ellos lo hicieran. Cuando lo hicieron, recibieron su aprobación, pero cuando no lo hicieron, Dios los reprendió fuertemente. Por ejemplo, cuando Saúl no destruyó completamente a los amalecitas, recibió una severa reprensión de Dios por medio del profeta Samuel. Y entonces ahí es donde uno se queda como, ¡ay! Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a ver. A pesar de las claras instrucciones del Señor, apoyadas e ilustradas por frecuentes demostraciones de su manera de hacer las cosas, los israelitas demostraron una persistente disposición para tomar el asunto más y más en sus propias manos, negando las manifestaciones del carácter y de los caminos del Señor. Porque eso uno dice, qué bárbaro los israelitas, ¿cómo hicieron eso? No, nosotros somos iguales. Nosotros queremos tomar el asunto por nuestras propias manos y si tal solución es la que me parece a mí la mejor, entonces esa es la que voy a aplicar. Y no era la solución correcta y Dios no esperaba que yo aplicara esa solución. Y eso lo hacemos minuto a minuto, a cada instante. Pues todo inició cuando ellos tomaron la espada después de cruzar el Mar Rojo, que ya eso también lo hemos visto en programas anteriores. Entre este tiempo y su llegada a Cades Barnea, en preparación para cruzar los límites, no hubo muchísimo derramamiento de sangre. Los dos incidentes más notables fueron la batalla de los amalecitas y la matanza de los adores del becerro de oro. Nada más. Esas fueron las únicas. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos usaran las armas. Él los iba a proteger y los iba a defender. Pero muchas veces Dios no puede defenderlo a uno de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno quiere lo que quiere y hago lo que hago. Y tomo el asunto en mis manos. Con todo, Dios nunca había intentado ganar la tierra prometida por medio de uso de la espada. Él les había dicho cómo debía ser hecho y les aseguró que lo haría, que lo haría. Mucho tiempo antes de que alcanzaran la tierra prometida. Y vamos a ver Éxodo 23 del 27 al 31. Como siempre, divido en fragmentos, en imágenes, la cita bíblica porque no me cabe en una sola
imagen. Vamos a leer Éxodo 23 del 27 al 28. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré de delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Dios les había prometido cómo lo iba a hacer, pero ellos no le creyeron, porque desde el mismo momento en que ellos se infundaron las armas para ir a pelear, para ir a guerrear, ya ellos estaban dudando de que Dios los iba a defender. 23, 29, 30. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios no hace todas las cosas de un solo tiro. ¿Por qué? Porque no es conveniente para nosotros, no es prudente para nosotros, pero nosotros queremos todas las cosas para ayer. Éxodo 23, 31. Dice así: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Él les dio todo, les dijo, los voy a poner en sus manos. Ustedes no tienen que hacer nada. Pero no le creyeron. De modo que el Señor enfatizó que echaría a los habitantes de la tierra. Primero hallamos que tales expresiones tienen que ser entendidas distintamente cuando describen las acciones de Dios de cuando describen las acciones de los hombres. Y eso es lo que no logramos entender. Las acciones de Dios son completamente diferentes de las acciones de los hombres, pero nosotros siempre tratamos de darle una personalidad humana a Dios, y no puede ser así. Por tanto, Dios los habría echado de la tierra sin el uso del poder compulsorio. Además, cuando Dios hubiera venido a ellos con el ofrecimiento de amor, su resistencia y rechazo de esto, les hubiera ubicado fuera del círculo protector de Dios. Si Dios viene con amor a darnos las cosas y nosotros las rechazamos, nos estamos saliendo del círculo de protección de Dios. Y entonces después decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? Si nos salimos del círculo o estamos dentro del círculo de protección del Señor, sin que hubiera nada que los salvara si ellos se salieron del círculo, nada hubiera que los salvara del poder destructor de las manos de Satanás. Si yo me salgo, es como cuando le dicen a uno, toque de queda. Vamos a hacer en la ciudad toque de queda. Después de las 6 de la tarde, nadie puede salir. Y yo salgo. ¿Quiénes son los que andan en la calle? Los insurrectos, los insubordinados, los que hacen lo que les da la gana. Y rapidito voy a tener serios problemas o voy a caer en manos de la ley, porque así es. Desafortunadamente, no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, por tanto no tenemos la imagen exacta de lo que Dios hubiera hecho. Esto no fue porque hubiera diferencia en la promesa, sino porque ellos no creyeron la palabra de Dios y no estaban preparados para hacer lo que Él les tenía prometido. Decidieron que esto era algo que no podía dejarlo a Dios, tenían que hacerlo por sí mismos. Y eso lo hacemos minuto a minuto, segundo a segundo. Muchas veces uno oye esos comentarios, no. Dios no lo ponga metido en este asunto. Dejemos a Dios aparte, porque Él no tiene nada que ver en este asunto. Claro que sí tiene que ver. Si nosotros somos hijos de Dios, si le pertenecemos a Dios, Él va a velar por nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 1, del 19 al 21. Deuteronomio 1, del 19 al 21. Igual, primero vamos a leer 19, 20. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije,
habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios, ¿qué pasa? Nos da. Eso es otra cosa que olvidamos constantemente, que todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Él es el que nos lo da. Y uno dice, ay, no, yo me lo gané con mi trabajo, yo lo compré, yo lo hice, yo. Y no todo, absolutamente todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Vamos a leer el versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ya ahí ellos estaban dudando. Ya ellos estaban dudando de la protección de Dios. Mejor mandemos espías a ver qué hay ahí, porque tal vez nosotros no vayamos a poder, o a ver si Dios está cumpliendo las promesas que nos dio. Eso es lo que hacemos constantemente también. Este espíritu realmente se destacó cuando ellos llegaron a Cades Barnea. El plan de Dios era cumplir la promesa y guiarlos directamente a la tierra prometida. Por consiguiente, como es repetido por Moisés, Dios ordenó continuar bajo su dirección y poseerla. Y aquí están las palabras de Moisés cuando recordó a sus hijos del evento. Y por eso él les cuenta cuando salimos de Oreb y anduvimos por el grande desierto y todo lo que Dios le dijo, no temas ni desmayes, sube, toma posesión, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos tuvieran tenido el espíritu de confianza y sumisión al Señor del cielo, habrían respondido al seguir sin duda donde quiera que el Señor los guiara. Los habitantes de la tierra se habrían retirado con temor o los habrían atacado con temeridad y desesperación. Tal acción hubiera sido un completo y último desafío contra el cielo, por lo cual su separación del Señor hubiera sido tan total como quitar toda la protección divina de ellos. Rápidamente habrían perecido, como lo fueron los egipcios, Coré y sus compañeros, o los israelitas mismos, cuando las plagas aparecieron en medio de ellos. Recordemos que ellos no habían sido un pueblo guerrero, habían sido un pueblo esclavo durante 400 años. Ellos no estaban preparados para la guerra, si bien es cierto que Moisés había sido entrenado para la guerra, pero no era el plan de Dios ese. Y ellos tenían que sujetarse a Dios. Y Dios les dijo, les la tierra que les doy, la entregaré en tus manos, poséanla, no teman. Pero ¿cuándo es que uno tiene temor? Cuando duda de Dios. Cuando uno duda de Dios, entonces tiene temor. Deuteronomio 1:22. Deuteronomio 1:22, no lo puse. Bueno, no importa, vamos a buscarlo. No hay ningún problema, siempre tenemos aquí la espada a mano. La espada a mano para que el Señor siempre nos guíe en su palabra. Deuteronomio 1:22, vamos a ver. Dice, y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y las ciudades a donde hemos de llegar. ¿Por qué mandaron? Porque los judíos no confiaron en Dios. Aquí fue la sustitución del hombre en lugar de Dios. Entonces, en lugar de decirle, Señor, yo te creo y vamos a ir todos de frente, mejor mandemos a ver cómo está la cosa, porque tal vez no podamos, ¿verdad? Y entonces están sustituyendo a Dios por los hombres. La dirección divina fue descartada a favor de la humana
si esa era la forma que ellos escogieron, entonces todo lo que él podía hacer era respetar su elección y bendecirlos hasta donde fuera posible en la ejecución de esto. Dios es un Dios respetuoso y él nos dio libertad. Y si nosotros tomamos malas decisiones, las tomamos nosotros. Él nos dio la libertad, porque él puede agarrarnos. Una vez una muchacha me dijo, ¿por qué no me obliga a seguirlo? No. Dios no nos obliga. Él quiere que nosotros lo sigamos por amor, que le creamos. Eso es lo que él quiere. 11 días después de abandonar Oreb, la hueste hebrea acampó en Cádiz, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí propuso el pueblo que se enviasen espías a reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso le fue concedido con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. Los hombres fueron elegidos según lo ordenado. Moisés les mandó que fuesen y viniesen al país, y viesen, el país como era, cuál era su situación y ventajas naturales, qué pueblos moraban allí, si eran fuertes, si eran débiles, si eran muchos o eran pocos, y asimismo que observasen la clase de tierra y su productividad y le trajesen fruto de ella. Bueno, vamos a leer Números 13, del 1 al 3. Números 13, del 1 al 3, que dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy, vuelvo a repetir, enfatizo en eso, porque él es el que la dio, a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, Si la referencia en Números fue leída sin considerar las otras declaraciones, parecería que toda la idea fue de Dios. Dios les dio permiso, Dios los mandó, les dijo que era lo que tenían que hacer. Con todo, declara que Moisés, conforme a la palabra de Jehová, envió a los 12 hombres. Cuando la frase conforme a la palabra es usada en conexión con la conducta humana, indica una clara declaración autoritaria que es dada para ser obedecida, aparte de si la persona le guste o no. Llega a ser claro, sin embargo, que cuando es usada por el Señor es más en la forma de instrucción o consejo, siendo dejada la libertad con el pueblo para obedecer o no. Y eso nos pasa a los papás, Una vez un hijo mío me dijo, mami, es que usted habla con tan autoritariamente. Esos somos los papás. Entonces muchas veces los hijos tergiversan un consejo de una imposición. Y uno les está diciendo, no vayan por ahí. Y ellos sienten como que uno les está dando la orden. Y lo que ellos desatan en ese momento es el espíritu de rebeldía, en donde hago lo que me da la gana. Pues en ese momento Dios lo que les estaba dando era un consejo. Como se los dije en programas anteriores, de los males el menor. ¿Tomé una mala decisión? Sí. ¿Dios me lo permitió porque Él nos da libertad? También. ¿Qué es lo que hace Dios? Tratar de hacer de los males el menor y de guiarme para que yo pueda en ese trayecto de mi mala equivocación no tener tantos problemas, pero no queremos hacerle caso. De modo que cuando el pueblo tomó su propia dirección de las manos de Dios, este fue un paso más en dirección equivocada. Tomando la espada se había dado su propio gobierno en lugar del de Dios. Pero todavía seguían esa columna de día y la columna de fuego, de nube en el día y la columna de fuego en la noche. El tiempo ahora había venido cuando la confianza en sí mismos y su correspondencia carente de fe en Dios los guiaba a rechazar aún esa dirección. Dios no fue ofendido. Él procedía con perfecta consistencia. Él siempre les había dado libertad para escoger, sea que lo dejaran
hacer su trabajo mientras ellos seguían lo suyo o no. Si deseaban enviar hombres delante de ellos, eran libres para hacerlo. Por supuesto, la situación sería empeorada si los hombres iban a ir. Una vez más, en su amor por ellos, Dios dio instrucciones, las cuales estaban preparados para obedecerlas. Que los hombres responsables debían ser elegidos para esa tarea. Pero, qué desastre terminó siendo. Fue un error que privó a esas generaciones enteras a entrar a la tierra prometida. Durante los siguientes 40 años, todos los que habían pasado la edad de 20 años para ese tiempo habían de morir en el desierto, excepto por supuesto Caleb, Josué y los numerosos miembros de la tribu de Leví. Cuando ellos finalmente siguieron al Señor a la tierra de Canaán, no enviaron 2 espías primero. Es cierto que Josué envió 2 espías, pero las razones de su envío eran completamente distintas a la experiencia anterior. Tenía que ser diferente, porque mientras el pueblo 40 años antes había colocado la fe en sí mismos, Josué no tenía confianza en sí mismo. Él colocó la plena confianza en Dios y Josué fue un sabio general porque lo guiaba a Dios. Este fue el secreto de la victoria de Josué. Hizo de Dios su guía. Cuando uno hace de Dios nuestra guía, no hay equivocaciones, no hay equivocaciones. Todo lo que hacemos es perfecto. ¿Por qué? Porque seamos guiados por Dios, asesorados por Dios. Pero si hacemos lo que nos da la gana, vamos de equivocación en equivocación. Mientras el pueblo reclamó los espías para marchar en Cades Barnea, ningún reclamo semejante vino de ellos en Gilgal. Este fue de Josué y no fue motivo por ninguna desconfianza en la conducción del Señor. Es más razonable que el Espíritu del Señor lo dirigió a hacerlo para la salvación de Rahab y de su familia. Le dio a ella la oportunidad de reconocer el poder de Dios como Dios supremo y demostrar su fe en ese poder al esconder a los hombres con éxito. Recordemos que Rahab está en la genealogía de Cristo. Está en la genealogía de Cristo. Como una maravillosa recompensa por su fe, le fue conferido el alto honor de ser una madre en la línea directa del prometido Mesías. Al enviar esos espías a la ciudad, Dios demostró su carácter de amor maravilloso. Puesto que Josué había hecho del Señor su guía, entonces fue Dios quien había escogido enviar a los hombres a ella. Él conoció el corazón de la mujer y de su familia. Conocía que ella iba a responder al llamado de salvación, pero estaba limitada por las murallas de Jericó y por ningún medio podía salir a los israelitas. Por tanto, el Señor les envió a aquellos hombres. Ella respondió a la divina oportunidad y mostró dónde su fe estaba. Así que vino a ser conocida por los israelitas, a fin de que cuando la ciudad fuera destruida, subsistiera y fuera rescatada. Así es como trabaja Dios. Eso es lo que Él hace. Él va delante de nosotros. Él ve el futuro y Él sabe qué es lo que más nos conviene. Y Él sabe que si nos equivocamos, qué es lo que nos va a pasar. Pero que si le obedecemos, Él sabe también qué nos va a pasar. Hasta aquí hemos seguido la persistente tendencia de Israel a reemplazar el gobierno del Señor y la administración con él de su agrado. Ha de ser ahora mostrado que Dios, en gran amor por su pueblo errante, estaba tratando de traerlo de regreso a la única senda segura. Esto significaba dejar sus espadas, así dando a Dios su justo lugar como guía, protector y proveedor de su pueblo. Entonces el pueblo no se necesitaría pelear, quebrantar la ley y tristemente permanecer al lado de las tumbas de los muertos en batalla. Miren, ustedes no se pueden imaginar lo que he aprendido yo y que sigo aprendiendo porque me cuesta mucho, la verdad es que me cuesta mucho porque he sido una gran peleona, y siempre estoy peleando.
Y muchas veces no hay necesidad de pelear, Dios gana, no hay muchas veces, no siempre, no hay necesidad de pelear, Dios gana las batallas, tenemos que doblar las rodillas, pero siempre queremos infundar el arma, no solo la física, sino la mental, y esta arma que tenemos las mujeres, que son terribles, que es nuestra lengüita, ¿verdad? Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, tenía tras sí evidencia tras evidencia que nunca necesitaba utilizar la espada y que jamás fue el plan del Señor que la debía usar. Pero ellos fracasaron en el examen completamente, como ha sido claramente demostrado en los anales de la historia bíblica. El Señor jamás los abandonó, sino que buscó traerlos de regreso a la única senda segura y correcta. Y no es solo con Israel, es con nosotros. Él siempre nos trata de atraer a la única senda correcta y segura. Cuando cruzaron el Jordán y cruzaron hacia Jericó, el Señor habló con ellos con una poderosa demostración destinada a revelar sus capacidades para cumplir sus promesas de darle la tierra. Era un prometedor intento de establecer su fe en Él. Que abandonaran toda confianza propia, que pusieran al lado su espada y permitieran a Dios hacer su trabajo a su propio modo. Era una reiteración de las mismas lecciones que había buscado enseñarles a sus padres mientras salían de Egipto. Y es la misma lección que nos quiere enseñar día con día a nosotros. Así es. Así como las aguas del Mar Rojo fueron divididas para ellos por el poder de Dios, así también fueron detenidas las aguas torrentosas del río Jordán para formar una senda segura para su pueblo. Así como los egipcios se les impidió acercarse, por tanto, en esa travesía, los cananeos no salieron a su encuentro. Sin embargo, desde el punto de vista militar, esta hubiera sido una oportunidad excelente de atacar. Con la mitad de Israel a un lado y la otra mitad al otro, sus fuerzas estaban divididas. Sus enemigos podían haber reducido rápidamente su ejército parte por parte, pero no se acercaron. ¿Quién los detuvo? Dios. Dios detiene a nuestros enemigos. Les da un paro. No se van a acercar. Pero nosotros, entonces el enemigo no se nos acerca, pero nosotros vamos corriendo a buscar al enemigo para ir a alzar el pleito. Entonces el Señor comisionó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad una vez por día hasta el séptimo día, cuando 7 veces debían marchar alrededor de ella. Entonces los masivos muros fueron derribados. Parece locos eso, ¿verdad? ¿Cómo va uno a caminar alrededor de unas murallas ahí, tocando la trompeta y caminando, nada más? Pero bueno, Dios es Dios. Esto debía haber sido suficiente. Ellos tenían las grandes promesas de Dios y tenían las múltiples lecciones del pasado, las cuales son en todo tiempo más fáciles de leer y entender que las del presente. Tenían las claras instrucciones del Señor que la tierra no sería tomada por la guerra. Y ahora, una vez más, tenían una demostración personal del tremendo poder de Dios haciendo el trabajo prometido. ¿Qué más? Ver un montón de concreto derribarse y de la altura y la anchura que tenía esos muros y verlos caer solo con caminar y sonar la trompeta alrededor una vez al día durante 7 días y el último día caminar 7 veces alrededor de la ciudad. Eso es ilógico, nadie lo puede creer. Dios le dio instrucciones específicas para la toma de la ciudad. Con esto él tenía un propósito, deseando librarlos de sus propias formas destructoras. Organizó un ejército en fe, destinado a desarrollar en ellos el sentido de confianza plena en el poder humano y planear, por una parte, la entrega a la dirección de Dios. E instrucción por la otra, ¿verdad? Dios no tenía disposición de confirmar su gobierno personal a esos pueblos, porque no hay búsqueda de exaltación propia con él. Sabía que para ellos era la única manera de éxito,
Cualquier alternativa podía únicamente resultar en su pérdida y destrucción final. La confirmación de esto es suministrada cuando por escoger el camino equivocado sufrieron las peores consecuencias. Se lo repito, cuando buscamos el camino equivocado, vamos en derrota. Vamos a leer Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. Dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación y a esta le tocaba creer y no creer en la palabra de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. Pero cuando tenemos un líder delante de nosotros que nos dice lo que tenemos que hacer por dirección de Dios, no le creemos. Y decimos: ay, viejo loco, quién sabe qué será lo que quiere que nosotros hagamos. Lo que quiere es que nosotros perdamos. O lo que quiere es someternos a su autoridad, porque así somos nosotros. No podían ver los ejércitos de ángeles que les asistían bajo la jefatura del Hijo de Dios. Hubieran podido discurrir cuán poco sentido tienen estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las bocinas de cuernos de carnero. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones, pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en nuestro Dios. Aunque todo parezca oscuro, aunque nos veamos ridículos, aunque se burlen de nosotros y aunque nos digan... no, es ni carácter tiene, ni carácter tiene. Aguanta 1, 2, 10, 15 y 20 veces. Y voy a seguirle haciendo lo que me da la gana. Dios tiene un plan. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos no tiene más fuerza. Consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Cuando tenemos un hijo metido en drogas, cuando hay un hijo metido en drogas, ¿cuántas oportunidades se le dan? ¿Cuántas? Y sin embargo, uno no claudica por amor a nuestro hijo. Pues igual le pasa a Dios, si su amor es muchísimo más infinito que el de nosotros. Y Él no claudica por ayudarnos. De este modo, todo el designio de Dios en esta aventura era llamarlos de regreso a un estado sin agresión. A través de este medio, había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. En realidad, esto debió haber sido diferente. Directamente, y allí entonces, ellos debieron haberse despojado de sus armas, ponerlas en montón, confesando la soberanía de Dios y expresar su completa confianza en Él, de darles la tierra que había prometido del modo que había dicho que haría. Imagínense qué ilógico que es que en lugar de armas para la guerra usaran bocinas y trompetas. ¿Quién va a usar en medio de una guerra una bocina y una trompeta? ¿A quién se le ocurriría hacer eso? A nadie, ¿verdad? Bueno, pues Dios es Dios. Ellos no lo hicieron. Invadieron la ciudad
y pronto sus espadas estuvieron teñidas de sangre de los muertos, hombres, mujeres y niños. Qué terrible y aterrador efecto eso debió haber tenido en sus almas. Semejante trabajo no podía elevar a un hombre a Dios. Esto tendería a entorpecerlo, hacerlos insensibles en la vida y los paralizaría de los más finos e inspiradores atributos del carácter divino. Con progresiva claridad tiene que ser visto que tales acciones por parte del pueblo nunca fueron propuestas por Dios. Pero contra todos los esfuerzos y buenas intenciones de Dios, aquel pueblo no vio las implicaciones de adherirse a la espada que sus padres habían tomado. Ellos no pudieron sentirse seguros sin ella. No nos sentimos seguros, no nos sentimos seguros. Cuando desconfiamos de Dios, cuando no les creemos, es porque estamos inseguros. Pero estando sin Dios, la inseguridad es peor. Dependieron de ella para protegerse de sus enemigos. Se cuidarían con su propia protección, con la ayuda del Señor. De este modo hicieron básicamente su propio trabajo y deber, mientras Dios fue simplemente dejado como un auxiliador en las situaciones de emergencia. Y no me digan que no es así ahora. Recurrimos a Dios cuando ya estamos con el agua, no digo hasta el cuello, estamos con el agua ya en la frente y nos estamos ahogando. Y ahí es cuando ya no podemos más y recurrimos al Señor. De lo contrario, mientras estemos flotando, vamos a seguir nuestra vana manera de vivir. Ellos habían tomado las espadas de su padre y se aferrarían a ellas. Tan cierto como lo hicieran, se colocaron bajo la inexorable ley que declara que todo el que toma la espada ciertamente perecerá por espada. Su historia subsiguiente da la más clara vindicación de este principio. Puede decirse que no fue por tomar la espada, sino por la carencia de fe en el Señor, lo que ocasionó la destrucción como nación. Porque siempre que ellos con la espada en sus manos pusieron su confianza en Dios, fueron victoriosos. Esto es verdad, pero lo que ha de ser visto es que el acto de tomar la espada fue el fruto de su pérdida de fe en Dios. Solo un pueblo que totalmente no confiaba en Dios para su protección tomaría la espada. Ese primer paso hacia la incredulidad tenía que ser inevitablemente seguido por otros, especialmente la práctica de la guerra embrutecería al guerrero y lo haría todavía menos receptivo a los llamados para caminar por las sendas del Señor. Nosotros lo vemos en la actualidad. Mire, todos los excombatientes de la guerra del Golfo, de la guerra de todas las guerras que han habido en el mundo. Cuando termina la guerra, ¿cómo quedan? Psicológicamente destruidos, abatidos, desconsolados, inseguros, porque no es nada bonito matar a otro ser humano. No es nada bonito. Imagínense cómo terminarían los israelitas ante tantas guerras. Los israelitas en Jericó llegaron a un punto de decisión, a una encrucijada. La elección hecha determinaría cómo la conquista de Canaán sería lograda. Si hubieran elegido derramar sangre, la conquista debía ser hecha por ellos. Eligieron la elección equivocada. Palestina no fue conquistada con los principios de Dios, sino conforme a los de los hombres. Fueron un ejército victorioso, pues todavía retenían su presencia y dirección. Todo lo que Dios podía hacer era darle las instrucciones para conducir a la guerra. Como se los dije, de los males el menor. ¿Quiere Dios que nosotros matemos? No. Pero ya ellos lo habían decidido, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Samuel 8, del 19 al 20. Del 19 al 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros para nuestras guerras,
Vamos a leer primera de Samuel 8 del 6 al 18. Vamos a leerlas. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Vamos a leer los versículos 8 y 9. 8 y 9. En primera de Samuel 8 y 9, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron aquel día. Y primera de Samuel 8, del 11 al 12 dice, y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas del pueblo, decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo, ¿y alguien es el padre de ellos? Por esta razón, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta razón, por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Primera de Samuel 13 y 14. Cuando estéis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces subieron a la ciudad, cuando estuvieron en medio de ella, y aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. 16. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de la mano de Dios de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Y 18 dice así, y luego Samuel vino a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Todo esto es cuando se va a elegir a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque ellos pidieron que Saúl fuera el rey. Eso era lo que ellos querían, que Saúl fuera el rey. Y no Dios, porque Dios era el que lo gobernaba, pero ellos sustituyeron a Dios por un hombre. Ahora vamos a leer, espérese un momentito, no, bueno, continuemos. Reemplazaron al Señor como su rey. Primero hubo un comité de 12 hombres y en ambos casos hubo grandes consecuencias. La primera fue no entrar a la tierra prometida y vagar por el desierto 40 años, y la segunda fue una separación más de Dios. Luego vendría la búsqueda de dioses de madera, de piedra, de bronce, de oro y de plata. ¿Por qué? Porque cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, como estamos hechos para adorar, necesitamos un Dios a quien adorar. Porque lo necesitamos. Entonces, como quitamos a Dios de nuestra vida y ya no lo aceptamos como Dios, entonces vamos en pos de dioses ajenos, que son hechos de madera, de piedra, de bronce, de oro y de plata, que no ven, que no oyen, que no caminan, que no se defienden, ni nos pueden defender. Si no se defienden a ellos mismos, menos nos van a poder defender a nosotros. Y eso es lo que Dios quería evitarnos. Pero cuando nosotros sustituimos a Dios por un hombre, eso es lo que estamos haciendo. Y luego
vamos en pos de dioses ajenos. Y vamos a ir de mal en peor, porque ya no vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, sino que vamos a ir de derrota en derrota y de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque solo equivocaciones vamos a cometer. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si lo estamos quitando de nuestras vidas, si lo estamos reemplazando con hombres, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a tener sabiduría? No, no la vamos a tener para nada vamos a tener sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cometer un montón de errores e ir de fracaso en fracaso. Y no debe ser así. Vamos a leer Juan 19:15. Juan 19:15, ya para ir terminando. Todo esto ocurrió, antes de leer el mensaje de Juan 19:15, cuando ellos sustituyeron al hombre, sustituyeron a Dios por el hombre. Y a través, desde que ellos llegaron a Cades Barnea hasta que vino Cristo en su primera venida, ellos lo que hicieron fue apartar a Dios. Cuando Cristo vino en su primera venida, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, lo vamos a leer en Juan 19:15. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquele, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. No, repito, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Habían sustituido a Dios por un hombre. Lo habían sustituido. Y ahora no les estaban saliendo las cosas como ellos querían. Querían un rey que viniera a ocupar el lugar de hombre. Y no era así. No era así. Entonces, las guerras de Israel, las guerras de nosotros. Voy a poner mi nombre, las guerras de María Elena. Yo decido si las hago siguiendo al Señor o apartándome de Dios. Si voy con el Señor, voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si voy en contra de Dios, voy en busca de un hombre que me gobierne, de una persona que me gobierne. Aparté a Dios, pero como mi corazón y mi mente fue hecha para adorar a un ser supremo, voy a ir a buscar dioses ajenos, dioses paganos, de piedra, de madera, de bronce y de plata. Bueno, pues este fue el tema para hoy. Ha sido un placer para mí compartirlo con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Y a tomar decisiones de calidad y no de quitar a Dios de nuestras vidas para salir victoriosos. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones.